Benito Arruñada, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en el podcast del Liberal. Benito Arruñada es catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra, es profesor afiliado de la Barcelona School of Economics y es investigador de FEDEA, de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Pero además y sobre todo forma parte de un exclusivo club, que es el Club de los Repetidores, porque ya pasó por este estudio hace ahora justamente un año. Y en la presentación que le dediqué entonces se me ocurrió traer a colación una entrevista de La Vanguardia en la que le habían entrecomillado el siguiente titular: "No culpéis a los políticos, la culpa es nuestra". Bueno, pues aquella provocativa idea ha germinado hasta convertirse en un libro que lleva también por nombre La culpa es nuestra, y cuyo subtítulo reza "Cómo las preferencias ciudadanas frenan las reformas en España". La tesis de Arruñada es sencilla. En España atribuimos todos nuestros problemas sociales, desde la corrupción al desempleo, a la ineptitud de los gobernantes, y no hay que descartar que sean unos ineptos, pero son nuestros ineptos, porque los hemos votado a nuestra imagen y semejanza y porque elegimos más por afinidad que por capacidad, y cuando nos dan a elegir entre el registrador de la propiedad y el pícaro que piratea su tesis, pues preferimos al pícaro que piratea su tesis, y cuando nos dan a elegir entre el catedrático de filosofía y la tertuliana de la tuerca, pues preferimos a la tertuliana de la tuerca. Y así nos va, ¿no? No tenemos remedio en absoluto y llegaremos a este tema, pero hay una metáfora de la vida económica sobre la que Arruñada vuelve una y otra vez en su libro, que es el deporte de competición. Porque con la excepción de Inditex y alguna cadena hotelera, España carece de representantes destacados en las grandes ligas empresariales. No tenemos una Amazon, no tenemos una Siemens, no tenemos una Samsung. Sin embargo, nos sobran campeones deportivos. En la selección española lidera la clasificación de la FIFA. En el último Balón de Oro del fútbol femenino triunfaron las españolas, y de los 7 que se han concedido, 5 se los han llevado 2 españolas, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí. Y no es solo el fútbol, porque en tenis tenemos a Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, en bádminton a Carolina Marín, en motos a Marc Márquez, y ya paro. ¿Por qué tenemos tantos? Se pregunta Arruñada al final de La culpa es nuestra. Pues porque todos ellos se dedican a una actividad altamente competitiva, pero regulada, con normas claras y estables. Pueden invertir años con la confianza de que las reglas permanecerán y serán aplicadas con independencia y rigor. Sus incentivos son potentes, pues cobran por rendimiento y nadie los rescatará si fracasan. No sufrieron barreras de entrada, su decisión de competir no se vio frenada por la negativa de un concejal o de un consejero a concederles una licencia, ni por el poder de unos gremios que capturan a los políticos regionales. En fin, desde el primer momento nuestros deportistas estuvieron dispuestos a moverse para aprender y competir, y si fracasan además no recurren a las excusas habituales, esas que atribuyen la culpa de los propios errores a los demás o al sistema. Me he permitido empezar por el capítulo final porque es un recurso muy de folletín, sirve para alimentar la intriga, para que el público se pregunte cómo han llegado nuestros héroes a tan apurada situación. Y eso es lo que pretendo que nos aclares, Benito, a lo largo de esta conversación. Porque vamos a empezar ahora sí por el principio. Muchos atribuyen nuestros males a la casta PP-PSOE y a la connivencia del establishment económico, en particular de la banca y del llamado IBEX 35, pero tú no lo crees y lo demuestras además. Bueno, no sé si lo demuestro. Bueno, aportas pruebas en el libro. Indicios, ¿no? Hombre, bueno, Benito es que es muy exigente en temas de ciencia. No, lo que en el libro intento aportar son indicaciones de la correspondencia que parece existir entre nuestras preferencias, que las conocemos a través del retrato demoscópico de las encuestas, etcétera, ¿no? Y la estructura de nuestras instituciones, la estructura de nuestra fiscalidad, etcétera, ¿no? Entonces hay algunos, y además intento hacerlo en términos relativos, quiero decir, cómo
cuáles son nuestras opiniones respecto a Europa y cuál es nuestra estructura fiscal o nuestras instituciones también, comparando con nuestros vecinos, que es lo más comparable con los países vecinos, ¿no? Entonces, bueno, hay una correspondencia notable. Al menos esa es mi interpretación, ¿no? Los políticos hacen lo que los ciudadanos claro, quieren. La conclusión que uno puede extraer de esto es que los políticos son bastante obedientes. Sí, son obedientes, no son ineptos en el sentido de que hacen cosas que... Vamos a ver, son ineptos sí, porque a veces lo que le pedimos a los políticos es imposible. O sea, les pedimos un bienestar sin pagar en resumen, ¿no? Les pedimos un bienestar sin pagar el precio. Claro, o el queremos coste del servicios bienestar. generosos y claro, impuestos bajos. Eso es imposible. Queremos grandes servicios públicos sin pagar impuestos, etcétera, etcétera. Eso, como es imposible, pues en ese sentido no es que sean ineptos, es que simplemente les pedimos imposibles, ¿no? Otra justificación de que nos vaya tan mal es que los políticos actuales no son como los de antes, como aquellos titanes de la transición. Pero tú tampoco estás de acuerdo. Bueno, no sé si son tan como los de antes, como los de la transición son los primeros años 80, ¿no? Últimos 70, primeros 80. Es posible que sean distintos. Si uno mira los currículums de los políticos, pues los políticos actuales en general tienen, diríamos los economistas, menos capital humano. O sea, lo dicho, digamos, tienen un coste de oportunidad inferior, ¿no? Puesto en términos más claros. Si tuvieran que ganarse la vida por sí mismos fuera de la política, pues ganarían mucho menos, ¿no? Mientras que en esos años últimos 70, primeros 80, más bien en muchos casos ocurría al contrario. Pero no debemos olvidar una cosa, y es que tenemos los políticos que tenemos porque los elegimos. O sea, el votante español tiende a decir, no, es que no tengo posibilidades de elegir. Mire usted, no me dé excusas. Claro que tiene posibilidades de elegir, y en muchas situaciones ha tenido la posibilidad de elegir unos políticos muy diferentes a otros, y sin embargo se suele votar, y en esto las encuestas, la demoscopia también nos lo dice, cuáles son los criterios que se utilizan para votar a la hora de elegir, a la hora de votar, ¿no? Hay una parte del libro donde se explica los resultados de una encuesta muy interesante al respecto, porque comparando con nuestros países vecinos, resulta que en España votamos más por factores emocionales más que racionales. Mi conclusión es que tendemos a elegir políticos que sean como nosotros, o sea, políticos en el fondo de nuestra tribu. Claro, o sea, hay una especie de forofismo político que, bueno, está presente en todos los países, pero relativamente parece estar más presente en España que en nuestros países vecinos. Nuestros países vecinos son, en este caso, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido. Entonces, bueno, que más importante de si los políticos de hoy son mejores o peores que los políticos de ayer, es preguntarnos por qué los políticos de hoy son como son. Claro, pero los políticos de ayer tampoco son tan buenos. Hemos idealizado en nuestra imaginación, y hablas ahí de Felipe González y de José María Aznar, y no les dedicas unas líneas muy, muy cariñosas, en particular a Felipe González, ¿no? Bueno, no hay, yo creo, en el libro así juicios sobre políticos concretos, pero a Felipe González le atribuyes reformas que sí han impedido el control riguroso de los poderes. Sí, vamos a ver, la cuestión clave, yo creo que importante para el contexto actual que tenemos, es en qué medida el deterioro institucional que vivimos, por decirlo en términos de una palabra, en qué medida el sanchismo o el populismo sanchista, el régimen actual, ¿no?, en qué medida es o no es una anomalía, o mejor dicho, si ese régimen es un fenómeno extraordinario, o por el contrario, como mantengo en el libro, es la consecuencia casi
natural y previsible de una degeneración que empieza, a mi juicio, a mediados de los 80, justo en términos del primer gobierno de Felipe González, ¿no? Con intervenciones institucionales que claramente, mi interpretación es que rompen el consenso de la transición en términos casi en todos los terrenos, ¿no? Desde la reforma de la administración hasta la reforma de las cajas de ahorros, por supuesto también el recurso previo de inconstitucionalidad, y la configuración del Consejo General del Poder Judicial e incluso el fallido intento de reforma autonómica, ¿no? Esto nos puso en su momento, a mi juicio, en una pendiente. La reforma educativa, también muy importante, las reformas primero de la universidad, año 83, y más tarde las reformas educativas posteriores, la LOCSE, etc., nos pone en una pendiente en la que, desde este punto de vista, pues el sanchismo casi es la consecuencia natural. Claro, si esto es así, si este argumento es atendible, aquí hay una responsabilidad muy clara para los gobernantes del año 80. Hay otra responsabilidad también muy notable para los gobernantes posteriores de partidos de derecha que en 2 ocasiones, teniendo mayoría absoluta, pues no hicieron prácticamente nada para frenar ese deterioro institucional, para revertir ese deterioro institucional. Esto yo creo que es importante, porque si esta explicación es atendible y el problema que vivimos ahora es la consecuencia de ese deterioro, pues habría que empezar por reconocerlo, por entender la causa para ponerle remedio. Porque de lo contrario estamos tentados a pensar que basta con una sustitución, una vez más, basta con sustituir al gobernante, en este caso un gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, que basta con eso para solucionar los problemas. Y si esta hipótesis, repito, es atendible, pues eso no sería una solución suficiente. Antes de entrar en efectivamente lo que habría que cambiar, quiero también que comentes la, digamos, traición de los intelectuales, porque tampoco crees que los intelectuales hayan cumplido su labor de educación y en concreto, una vez más, te ensañas con Ortega y Gasset. Bueno, los intelectuales, hay muchos intelectuales muy variados, ¿no? Pero lo que ocurre con los intelectuales es que se suele... el protagonismo lo suele tener precisamente unos ciertos intelectuales y los otros parece como si no existieran, ¿no? Entonces, pero sí, es cierto que dedico unas páginas pues, a comentar lo de Ortega, no por Ortega en sí mismo, sino porque como hay muchas... Claro, ¿no? como representante, y porque hay muchas posiciones actuales en el, llamémosle, nuevo regeneracionismo que también son muy orteguianas, ¿no? En el sentido, bueno, lo de Ortega es relativamente fácil porque yo realmente cada vez que me acerco a leer algunas páginas de Ortega se me caen de las manos, ¿no? Yo soy un gran fan de Ortega. Pero, no, como todo el mundo, o casi todo el mundo en España, ¿no? Pero realmente su desprecio por la actividad productiva y por la actividad pragmática del comerciante, del industrial, etcétera, pues no es que sea propia del antiguo régimen, es que es premedieval, vamos, es pre-siglo XIII. Claro, eso es una de las características de la intelectualidad española, tanto de Ortega como de la generación anterior, los 98istas, que no tenían formación económica y esto exageraron la crisis del 98. Sí. Yo iría más allá, yo creo que no tenían formación científica alguna, son metafísicos, o sea, alguien dirá que son filósofos, pero no sé, no sé qué significa esa palabra, pero desde luego no tienen ni idea de cómo funciona la sociedad. Sin embargo, eso no les impide convertirse en incendiarios de esa misma sociedad. Además, que es una sociedad que además les ha dado un trato exquisito y privilegiado, porque en gran número de casos pues han sido becados, son profesores, disfrutan de una posición privilegiada, etcétera, etcétera.
Y sin embargo, bueno, pues su actitud es no nos dejan gobernar, ¿no? Y cuando las cosas que ellos sugieren salen mal, encima se quitan de en medio. No, o sea, se quitan de en medio, Ortega y Gasset trajo la República, claro, y luego cuando ve que no funciona dice no es esto, no es esto, es que... No es esto, no es esto, y además dice, no, pero la culpa en todo caso no es de los gobernantes actuales, de los gobernantes de la República, es de los que no les dejaron gobernar antes. Bueno, si gobiernan antes hubieran hecho el desastre antes, ¿no? O sea, es patético, patéticamente pobre y me atrevo a decir un tanto, pues muy poco autocrítico, ¿no? Claro, y ese patrón se ha repetido en los intelectuales posteriores. Sí, lo que ha pasado ahora ocurre menos, pero durante una época de la crisis financiera, por ejemplo, ocurría mucho que desde posiciones renovadoras se hacía un mensaje, pues recordarás que se hablaba mucho pues, del capitalismo de amiguetes. Vamos, utilizando incluso un lenguaje absolutamente populista que lo que hacía era abonar el populismo. O sea, ese lenguaje y ese tipo de análisis en un lenguaje maniqueo, puramente maniqueo, solo beneficiaba pues, a la extrema izquierda. Y en el fondo, bueno, yo creo que se retrata bastante bien con esa etiqueta del capitalismo de amiguetes. Hombre, en España hablar de capitalismo de amiguetes es un poco insensato. Lo que habría que hablar es de estado de amiguetes. Sí, sí, porque capitalismo no hay. Claro, capitalismo hay poquito, ¿no? Entonces, esto es una broma retórica, pero tiene su importancia. Tiene su importancia, porque si se dice capitalismo de amiguetes no se está criticando a los amiguetes, se está criticando al capitalismo. Y si España padece de algo es precisamente de una posición estatista, muy estatista, que además está muy arraigada a nuestras preferencias, en nuestra cultura, ¿no? O sea, relativamente a otros países europeos, pues somos mucho más estatistas. Queremos más empresa pública, más protección del Estado, etcétera, etcétera. Lo cual es contradictorio, porque al final después nos paramos de quejarnos de lo mal que funciona el Estado, pero claro, bueno, la contradicción está en la raíz del problema, ¿no? Al final todo nos lleva a la conclusión de que lo que falla es el ciudadano. Dices que las masas son igual de extractivas que las élites. Lo de las élites extractivas es una cosa que se puso de moda con Daron Acemoglu y James Robinson y su libro ¿Por qué fracasan los países? Pero las masas, ¿por qué dices que son igual? Parte de lo de hablar de élites extractivas forma parte de este discurso maniqueo. En realidad es populismo envuelto en papel de celofán, papel de celofán científico. Pero los seres humanos ya podemos ser élites o masas, deportistas o profesores de universidad, periodistas, lo que sea. Somos bastante iguales todos. Y somos bastante extractivos en la medida en que nos dejan, ¿no? Sí podemos, si nos dejan, pues tendemos a ser bastante extractivos. Entonces, masas y élites, pues la élite evadirá impuestos de una manera, la masa los evade de otra, pero yo no creo que la anécdota típica, ¿no? de con IVA, sin IVA, no. O sea, está a la orden del día. Claro, está a la orden del día. Dice, no, es que son sumas pequeñas. Sí, son sumas pequeñas, pero estamos hablando de la masa. Yeah. Por lo tanto, al multiplicar por el número, pues máxime en un país donde hay tan pocos multimillonarios como España, porque tenemos muy poca gente rica, que es algo que desde la izquierda se suele olvidar, ¿no? No, efectivamente, y se suele celebrar el que haya pocos ricos. Dices en el libro que la corrupción de las masas no solo redistribuye rentas, sino que en buena medida las dilapida, y esgrimes como prueba el AVE. Bueno, el AVE... Porque el AVE, digámoslo claro, el AVE no es rentable, no cubre costes. O sea, el AVE no era rentable, según los estudios, no era rentable el AVE Barcelona-Madrid. Sí. No sé si ahora es rentable o no, pero desde luego cuando se construye no lo es. Obviamente las otras líneas de AVE mucho menos, ¿no? Pero más hay una percepción. O sea, cuando uno entra en el AVE se da cuenta de que la gente no tiene prisa. Entonces, pues, si no tiene prisa no le hace falta AVE, ¿no? La inmensa mayoría. Sí, se pasan el tiempo haciendo tiempo en las estaciones. O sea, llegan media hora antes de que salga el tren, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que no se es consciente del coste, ¿no? O sea,
Esa es la clave, porque el tema del AVE es particularmente revelador, porque, y ahí esa es una de tu tesis central, que nuestros procesos colectivos de decisión fallan porque estamos mal informados y eso nos lleva a adoptar soluciones inconsistentes. En el caso del AVE está claro, si el precio del billete del AVE reflejase el coste, la gente no estaría tan contenta ni pediría tantos AVEs, ¿no? Bueno, pero pasa con todo. Claro, todo, pero miremos donde miremos, tenemos, y no solo en España, o sea, tenemos una directiva europea que obliga a las empresas a, cuando ponen los precios, a poner los precios IVA incluido. Claro, el argumento, incluso defendido a veces por economistas, es no, al ir IVA incluido la decisión de compra es más racional. Bueno, la decisión de compra en el mercado comercial puede que sea más racional, pero lo que es menos racional es que, como consecuencia de poner el precio con IVA incluido, en el fondo se está escondiendo que gran parte de ese precio es fiscal y va para Hacienda, con lo cual, digamos, su información como ciudadano, como sujeto político, es peor. Si comparamos, lo que tenemos son dos problemas. Tenemos, por un lado, el mercado comercial y, por otro lado, el sistema político. Y tenemos problemas de asimetría, de desigualdad informativa, y tenemos también toma de decisiones en ambos. Claro, con una directiva como esta europea, lo que estamos es, en el mejor de los casos, mejorando la toma de decisiones comerciales, pero empeorando la toma de decisiones políticas y, además, en un sentido muy sesgado, en el sentido de ocultar cuáles son los costes de funcionamiento del Estado. Vamos a analizar ahora, si te parece, porque dedicas un capítulo a cada una de tres ámbitos en donde tomamos los españoles decisiones inconsistentes. El primero que analizas es el mercado de la vivienda. ¿En qué consisten las inconsistencias y cómo se podrían resolver? Bueno, en vivienda es obvio lo que queremos, y además incluso tenemos derechos constitucionales y tal, queremos un derecho a la vivienda digna, queremos... las inconsistencias son muy claras, o sea, queremos vivir en el centro de la ciudad, pero está prohibido construir en el centro de las ciudades, ¿no? ¿Qué más queremos? Queremos vivir en el centro de la ciudad, pero que ningún edificio público deje de ser público. Con lo cual, al final, lo que tenemos son edificios públicos generalmente vacíos en el centro de las ciudades, ¿no? Más que darse un paseo por aquí, por este barrio, y vemos que estos edificios públicos que están por aquí están infrautilizados masivamente, ¿no? Pero quizás basta concentrarse en el tema de la construcción en vertical, ¿no? Ni hablar de ello. Los españoles no queremos que se construyan edificios en altura. Bueno, pues si usted no quiere construir en altura, tendrá que construir los edificios a 50, a 100 kilómetros y desplazarse y demás, será muy costoso. No, yo quiero vivir en el centro. Bueno, si quiere vivir en el centro, pues permita usted, ciudadano, que se construyan edificios de 50 plantas. Claro, y en el tema de los alquileres, de la legislación de alquileres, hay asimetría de información, esa asimetría de que tú hablabas, entre los contratantes actuales y los contratantes futuros, ¿no? O sea, bueno, esto es un tema muy antiguo y pero muy bonito, ¿no? Vamos a ver, el tema de los alquileres, el tema del empleo, el tema de las hipotecas, el tema deudor, acreedor, el tema de los contratos, suele haber siempre una parte, con comillas, una parte débil y una parte fuerte, una parte rica y una parte pobre, ¿no? Entonces, claro, cuando se produce una situación de necesidad, pues toda persona bien intencionada pues quiere resolverlo. Quiere decir, un inquilino que se queda sin casa o una familia con niños que se queda sin vivienda, ¿no? Pues quiere resolverlo. Claro, una sociedad madura, ante ese problema y ante esa voluntad de querer resolverlo, una sociedad madura lo que debe hacer es recaudar impuestos y proporcionar medios a esa familia para ayudarla, ¿no? Eso yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo. Claro, esta es la solución racional al problema. En España hacemos una cosa muy distinta.
Y lo llevamos haciendo desde el año 1920 aproximadamente. Que es, si esa persona está con una hipoteca o está con un contrato de alquiler, esa familia, lo que hacemos es decir, mire, si es el caso de hipoteca, pues le decimos al banco, no puede usted desahuciar a esta familia, aunque no le pague. O si es un alquiler, no puede usted hacer, creo que le llaman alzamiento, bueno, no puede usted ejecutar, no puede usted desahuciar a la persona, ¿no? La familia va a seguir utilizando el inmueble, aunque no le pague. Claro, hacemos esto movidos por esa emoción, por esa compasión, pero la solución es muy mala. La solución es muy mala porque a corto plazo puede que resolvamos el problema de esa familia, pero estamos causando mucho daño a futuras familias que querrían contratar, ya sea hipotecas, ya sea alquileres, en el futuro. Porque obviamente el propietario, el banco que ha dado la hipoteca o el propietario que ha alquilado el piso, la próxima vez se lo pensará 2 veces. Es lo que ha pasado con el mercado de alquiler. ¿Por qué ha desaparecido la oferta de pisos en alquiler en España? Por este tipo de medidas en los últimos años, sobre todo a raíz del COVID, pero que, aun siendo permanentes, se han mantenido en vigor, ¿no? Si ante una determinada situación de necesidad uno no puede desahuciar, pues tenderá a evitar ponerse en esa coyuntura. Una manera de hacerlo es retirándose del mercado, no alquilando el piso. Otra manera de hacerlo es seleccionando mejor al inquilino. Entonces, quien más va a sufrir en el futuro son personas con estas características. En España ocurre, ¿no? Las personas, las familias con niños en situación son las que más problemas tienen, más ¿no? problemas generan. Son las que tienen más dificultad para poder alquilar, porque los propietarios se resisten. Entonces, y miremos donde miremos, en situaciones con este, digamos, desequilibrio entre las partes, parte grande, parte pequeña, etcétera, etcétera, nos pasa sistemáticamente que lo que, en cierto modo, es una manera muy hipócrita de resolver el problema, porque en lugar de pagar impuestos y cubrir esa necesidad, lo que hacemos es hacer un sustituto de política social a base de que lo pague la parte, digamos, rica, la parte poderosa de esos contratos. Pero claro, esto como mucho es hambre para hoy, perdón, pan para hoy, hambre para mañana, porque esas partes ricas y poderosas desaparecen del mercado. El mercado del alquiler es paradigmático sobre esto. Desde los años 40 del siglo XIX a 1920 tuvimos libertad en el contrato de alquiler y esto permitió que se construyeran los ensanches de nuestras ciudades. Los ensanches bonitos de nuestras ciudades se construyen con casas para alquilar. Había un mercado boyante de alquiler en esa época. Un gobierno de derechas en el año 1921 congela los alquileres por 18 meses. Congelación que estuvo vigente hasta el año 85. Sí, hasta el decreto Boyer. Claro. Entonces, bueno, y eso quiero decir, para nuevos contratos solo, porque siguió vigente para los pisos de renta antigua. Exacto, pero no podemos hacer política social con el derecho privado, porque no podemos olvidar que 2 no contratan si uno no quiere. Claro. Entonces, excepto que lo que queramos hacer con esta pseudopolítica social sea hacer la revolución, o sea, destruir la economía de mercado. Pero no parece que sea tampoco la finalidad, teniendo en cuenta que, bueno, gran parte de los protagonistas gubernamentales de este tipo de medidas pues son ellos mismos propietarios de buen número de viviendas. Por lo tanto, yo creo que hay una inconsistencia lógica muy profunda, tanto por parte del electorado como no sé hasta qué punto también por parte de los que redactan las leyes. Quizá los que redactan las leyes son simplemente, o sea, hacen una ley estúpida a sabiendas, ¿no? A sabiendas de que la ley es estúpida, pero de todas formas sus votantes es lo que piden, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo muy bueno el de la vivienda, de cómo unas leyes
bien intencionadas. Bien intencionadas, pero con unas consecuencias funestas que además son muy claras. O sea, vamos, y las tenemos en la historia, y las tenemos muy presentes. Los que tenemos cierta edad las tenemos muy presentes porque conocemos cómo eran las ciudades en los años principios de los 80, que las ciudades el centro de nuestras ciudades se había deteriorado enormemente, porque claro, si los propietarios dejan de poder cobrar rentas, pues digamos, los inmuebles quedan en una situación indefinida. No son ni del propietario ni del inquilino, no son de nadie. Y lo que no es de nadie no hay incentivos para mantenerlo. Y por lo tanto las ciudades se acababan deteriorando, estaban muy deterioradas, ¿no? Claro, y en parte gracias al decreto Boyer, pues... Totalmente. Pero claro, el decreto Boyer es del año 85. Pero empiezan a cercenarlo en el año 91 ya, ¿no? Año 91, creo que es el año 91, hay una ley catalana que lo llevan al Constitucional, etcétera, etcétera, y se echa para atrás. Pero después hay elecciones en el año 93 y yo creo que es en el 94 cuando básicamente una versión de esa ley catalana es promulgada como por un gobierno de Felipe González, que ya estaba apoyado por la antigua Convergencia y Unió, y se convierte en la Ley de Arrendamientos Urbanos del 94, que empieza a dar marcha atrás al decreto Boyer y que después pues es una de las leyes, después creo que hay una ley del Partido Popular, promovida por el Partido Popular en el año 2003, me parece, pero que prácticamente no hace nada, como muchas otras cosas de ese gobierno, y que después con los decretos COVID, pues lo mismo que en el año 21, se utiliza una crisis temporal para introducir una legislación temporal, pero que en aquel caso acabó siendo permanente y que ahora estamos en trance de que acabe siendo permanente de nuevo. Otra vez. Esto, una de las cosas que dices también es que los españoles sufrimos lo que llamas idealismo normativo, es decir, las leyes no son instrumentos que ayudan a los particulares a conseguir determinados resultados, sino que crean esos resultados. O sea, los españoles estamos convencidos de que se legisla para que los pisos sean baratos y los pisos tienen que ser baratos, pero lo que pasa es que no, que los pisos desaparecen. Bueno, hay una incomprensión profunda a muchos niveles de la naturaleza de la ley, sobre todo la ley se tiende a ver, hay una frase incluso relativa a la que falta voluntad política, ¿no? Sí. Voluntad política ya se consigue todo, claro. No se consigue todo ni en la Unión Soviética, pero mucho menos en una economía de mercado, porque en una economía de mercado el papel de la ley es proporcionar un marco para que la gente contrate. Entonces, la ley debe facilitar esa contratación. Claro. Pero de ninguna manera, en ese marco de economía de mercado, de ninguna manera las leyes configuran el resultado final, sino las leyes lo que configuran es el marco en el que las partes toman las decisiones. Entonces, si uno hace una ley de alquileres restringiendo enormemente los derechos contractuales, o sea, la libertad contractual, pues limitando, por ejemplo, dices, el contrato de alquiler ha de ser como mínimo de 5 años. Bueno, ¿eso beneficia al inquilino? No necesariamente, porque hay mucho inquilino que preferiría contratar a menos plazo. Y si el propietario tiene que hacer el contrato para que rija por 5 años, bueno, se va a proteger, va a cobrar un precio más alto. ¿Va a cobrar un precio más alto o va a seleccionar mejor al inquilino? Claro, en esa situación el legislador sigue insistiendo y entonces cuando empieza a observar estas consecuencias empieza a poner nuevas cautelas y entramos en un círculo vicioso infernal, porque al final se pretende regular todo y simplemente se acaba matando la gallina de los huevos de oro. Otro ámbito al que dedicas un capítulo es el tema de la educación, que es otra de las instituciones que dices que hemos convertido en proveedores de servicios de consumo en lugar de centros dedicados a formar individuos productivos. De eso hemos estado hablando durante la comida, del estado de la educación. Y tú, que eres catedrático, estás en primera línea, lo estás viendo.
Vamos a ver, para mí es un tema muy querido, porque llevo toda la vida es lo que soy, ¿no? Y llevo toda la vida como profesor, y además la educación me ha servido a mi familia para ascender socialmente. Entonces es algo muy entrañable, muy íntimo, por así decirlo, ¿no? Y me da mucha pena, mucha pena apreciar que la educación, por ejemplo, ha dejado de ser un ascensor social. Mi impresión es que es mucho menos eficaz como ascensor social por el tipo de motivos que mencionabas, ¿no? Porque la educación la contemplábamos, y la hemos, como economistas y como desde un punto de vista cotidiano, la contemplábamos como una inversión a futuro. Una inversión, algo en donde los economistas hablamos incluso de capital humano, o sea, crear capital humano, formarnos para ser más productivos, más eficaces y más felices, productivos en un sentido muy amplio, no solo más productivos en términos puramente económicos o de eficiencia económica. La revolución pedagógica a la que hemos estado asistiendo en los últimos 40 años o incluso algo también más, 30, en términos españoles 30 y 25, 55 años, porque podremos rastrear a la ley de educación, a la ley Vilar-Palasí del año 70, que ya empieza a cometer errores gravísimos, como es desatender a la evaluación, suprimir las reválidas, perjudicar el uso de la memoria, que hoy se demuestra, hoy las ciencias cognitivas demuestran que es esencial en el aprendizaje, etc., ¿no? Pues en resumen, de ser una inversión a largo plazo, la hemos convertido, o sea, un proceso de inversión a largo plazo, lo hemos convertido en algo que se parece mucho más a un proceso de consumo, en donde lo esencial es que los alumnos, los estudiantes, los niños o los alumnos universitarios disfruten en ese proceso. Hay que torturarlos. Cuando la prioridad es disfrutar, pues lógicamente el proceso de inversión sufre. Esto se argumenta a veces pues, diciendo no, pero no hay ninguna incompatibilidad porque la mejor forma de aprender es disfrutando y es jugando y demás. Yo creo que hay una retórica muy falaz en muchos de estos aspectos, en muchos de estos sentidos, muy engañosa, ¿no? Entonces, bueno, no. Pero de todas formas, no merece la pena quizá discutir hasta qué punto, por ejemplo, hasta qué punto se aprende jugando, no se aprende jugando, etcétera, etcétera. Merece la pena, si acaso, evaluar los resultados. Y claro, desde el año 70 que nos hemos negado a evaluar los resultados. Entonces, la única evaluación que tenemos es estas comparativas internacionales, que son bastante imperfectas y tal, pero que nos pintan un panorama desolador. Desolador, lo que te mencionaba hace un rato, ¿no? O sea, el graduado universitario español medio, insisto en lo de medio, tiene unas competencias verbales, cuantitativas y de resolución de problemas que son inferiores a las del bachiller holandés o finlandés medio. Entonces, estamos realmente en una situación muy penosa. Estamos hablando de medias, no quiere decir que no haya extremos que son muy buenos y demás, pero realmente para valorar toda la situación la media es muy importante, ¿no? Pero los millennials están convencidos de que son la generación mejor preparada de la historia. Bueno, porque nos hemos inventado los mitos estos de la generación mejor preparada. No es el único mito, o sea, claro, como no es cierto, lo que se producen son desajustes al final. Es decir, al final nos encontramos con el mercado de trabajo español, pues a la vez tenemos mucho joven desempleado, pero si uno pregunta a los empleadores, le dirán que encuentra muchas dificultades para cubrir determinados puestos. Entonces, lo que hay un desajuste de oferta y demanda en cuanto a las especialidades que se hacen. Pero hay otra cosa más profunda, es simplemente que la media de la formación que dan nuestros estudios
a cualquier nivel, pues es muy mala. Es muy mala y una cosa que desgraciadamente no tenemos buenas medidas es para decir si es inferior o superior a la del pasado. Pero bueno, es posible que en muchas variables sea inferior, ¿no? Pero no. Tú como reformar el sistema, dado que durante mucho tiempo se ha pensado, bueno, lo que pasa, la reacción, por ejemplo, el ascenso de Podemos, su solución consistía en cambiar a las personas. Pero hay otra solución que consiste en retocar o reformar el sistema, pero tú ya dices, no, el sistema funciona muy bien porque traslada perfectamente la voluntad del votante a la del gobernante. Entonces tú lo que propones es mejorar la información disponible de forma automática sobre los servicios públicos y el pago de impuestos. ¿En qué consiste esta solución? Bueno, lo primero está claro en la tesis, ¿no? Si el sistema, como decía al principio, transmite bien las preferencias del sistema político, el sistema institucional, transmite bien las preferencias de la gente, pues no es probable que cambie nada, ni sustituyendo a las personas, ni incluso reestructurando el sistema político. Reestructurar el sistema político puede querer decir, bueno, cambiar la estructura de los partidos, cambiar la ley electoral, etcétera, sí, etcétera. Eso se dice mucho, un sistema mayoritario, uno proporcional. Yo soy escéptico, ojalá sea tan fácil como eso, pero soy escéptico. Claro, cambiar las preferencias de la gente, yo no estoy proponiendo cambiar las preferencias de la gente en absoluto. Sí, no. La gente, oye, que elija. Si quiere, por ejemplo, con los ejemplos que pedíamos antes, en que hay una situación de necesidad de los deudores o de los inquilinos, etcétera, y quiere cubrirla, o quiere más o menos seguridad social, o quiere un Estado más o menos grande, o educación pública, más educación pública, más sanidad pública, o menos, o más sabe o menos sabe, me parece perfecto. Lo que me gustaría es que cuando el votante toma esas decisiones esté mejor informado de los costes y sea más coherente. Pero no es un tema de educación, es un tema más bien de incentivos. No creo que sirva de nada la educación, porque aparte la educación la hacemos los educadores y solemos llevar la escuela a nuestra sardina, con lo cual la educación, o los periodistas. Eso. Me da mucho miedo. Yo creo que la información relevante tiene que estar, y además ser inevitable. Ser inevitable en el sentido de que, claro, todos podríamos dedicarnos a una hora diaria a estudiar todo este tipo de problemas, de cómo funciona la sociedad, pero tenemos otras cosas que hacer y allí... Y la vida es corta. O sea, lo racional en política es ser un racionalmente ignorante, ¿no? Lo óptimo es ser ignorante. Entonces, por eso somos forofos más que pensadores en política. Pero podemos montar las cosas de forma que los costes sean más obvios y de que los costes y los beneficios, de que nos enteremos incluso sin querer. El tema fiscal es muy claro, ¿no? El tema fiscal, el pago de impuestos podría ser muchísimo más obvio de lo que es. Más doloroso, ¿no? Más doloroso. O sea, que las retenciones... Es importante lo que dices del dolor, porque el dolor educa mucho. Sí. Claro, el dolor educa mucho. O sea, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Si me permites una metáfora sencilla, las comunidades de vecinos, las escaleras, son comunidades políticas. Hombre, funcionan muy mal. Sí, claro que funcionan muy mal. Quien dice que funcionan muy mal es que no ha visto cómo funciona la política, ¿no? Imagínense, por ejemplo, a veces hay pequeñas corruptelas en las escaleras de vecinos, ¿no? En las comunidades de vecinos. Cuando hay una corruptela en una escalera de vecinos, ¿a alguien se le ocurre seguir votando por el presidente porque el presidente es del mismo partido? No. Más bien, como se siente además robado, entonces, el elemento emocional ahí importa, ¿no? Como se siente emocional, lo que quiere es castigar esa corruptela, ¿no? Entonces,
En política, ese deseo de castigar la corruptela funciona solo con los enemigos políticos. Hay estudios sobre esto. Sí, pero porque no sentimos que los impuestos... Porque no los sentimos como nuestros. Los impuestos no los sentimos como nuestros. Entonces hace falta que sintamos más con los impuestos, que seamos conscientes de todo lo que nos cuesta. Y una fórmula sería, por ejemplo... hacer más obvios... Y quitar las retenciones. Bueno, quitarlas sería bastante radical. Idealmente, lo ideal sería quitarlas. Que ir la a un gente modelo a la Suiza o Hong Kong o demás, que al final de año usted tiene que pagar sus impuestos. Claro, que llegue la campaña de primavera y pero diga... Pero aquí lo que tenemos es que la campaña de primavera te devuelve dinero, ¿no? Porque, siempre. Claro, esto desde los últimos años de Felipe González, generalmente la estructura de las retenciones está calculada para que a la mayoría de los votantes les salga a devolver. Sí, sí. Una reforma sencilla también sería obligar por ley a que todo el mundo le salga a pagar algo en el mes de junio, porque es mucho más educativo esa cuota a pagar en el mes de junio, aunque sea pequeñita, que no todo lo que se ha pagado, aunque sea 10 veces más o 12 veces más, de retenciones durante todo el año. No tiene más que pensar en la polémica que se ha desatado hace poco con los autónomos. Los autónomos son gente muy consciente de que paga la seguridad social. Bueno, generalmente paga mucha más seguridad social el asalariado medio. También por un motivo de que el autónomo elige pagar lo mínimo generalmente y el asalariado no tiene posibilidad de elegir, ¿no? Pero bueno, paga un poquito más, también tendrá una pensión, en teoría, si es que llega a cobrarla, tendrá una pensión más alta, ¿no? Pero lo importante es que como ciudadano político está mucho mejor informado el autónomo que el asalariado. El asalariado no se entera de nada, porque además tenemos un sistema que está hecho para engañar, ¿no? Porque lo que es esencialmente un gravamen, los fiscalistas dirían que no es un impuesto, porque, bueno, en términos prácticos, un impuesto, una carga social, bueno, pues distinguimos en seguridad social a cargo de la empresa, a cargo del empleador o a cargo del empleado. Esto es una ficción. Es una ficción. En primero de microeconomía se enseña a los estudiantes cómo el impuesto recae sobre la transacción, no recae sobre una u otra de las partes de la transacción y depende incluso de las elasticidades cruzadas. Entonces, es una ficción contable, puramente contable. Pero, bueno, se esconde que la mayor parte de la seguridad social queda escondida. Es muy revelador ver en términos europeos, por ejemplo, cómo España es uno de los países donde está más escondida. Claro, una de las cosas que dices y que es muy interesante es que cuando les preguntan a distintos colectivos o a distintos ciudadanos si están de acuerdo en pagar más impuestos a cambio de recibir más servicios, el ciudadano normal, asalariado, dice sí, estoy de acuerdo, pero el autónomo y el empresario dicen no, o es menos partidario porque él es mucho más consciente de la carga fiscal, ¿no? Es más consciente del coste, claramente. Claro. ¿Y cómo podemos, porque tú al final eres optimista y acabas con ese elogio de la competición deportiva en España? Bueno, lo que habría es que imitar algunas de las virtudes del mundo deportivo, ¿no? Hombre, lo que nos dice el caso de los deportistas, que es interesante también el tema educativo, luego comentamos una anécdota, ¿no? El caso de los deportistas, relativamente, un caso bastante claro en que las reglas son estables e imparciales, ¿no? Y entonces la gente puede invertir con seguridad jurídica, ¿no? Entonces hace una inversión enorme. Pero en España las familias hacen una inversión enorme en cuanto detectan el más mínimo talento deportivo en sus hijos. O incluso aunque ellos no lo detecten, hay un ojeador ya por ahí. Claro. Bueno, las familias, sí, y las instituciones, las empresas, los clubes de fútbol, etcétera, etcétera. Entonces, hacen una inversión enorme. En términos educativos es muy revelador que la hacen también en esfuerzo. O sea, los padres, las madres, están muy dispuestas a llevar a sus niños
al campo de fútbol, muy dispuestos a que sus entrenadores se comporten incluso de forma muy dictatorial. Y son los mismos padres que, sin embargo, en la escuela no toleran no toleran la autoridad de los profesores. O sea, o tienen dificultades para tolerar la dificultad de los profesores, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante revelador el contraste. Quiero decir, cuando el entorno es un entorno que ofrece ciertas garantías de estabilidad y de rendimiento, de que si se rinde habrá una recompensa, entonces el ciudadano responde. No hay favoritismos, todo es transparente. Todo ello en términos relativos. Es un poco lo mismo que con las comunidades de vecinos. No es que el deporte sea perfecto, ni mucho menos. El deporte también nos dice una cosa muy clara, que es el papel de la competencia. O sea, la competencia es muy eficaz, pero la competencia necesita ser reglada, que es algo que tenemos a veces dificultades entendiendo, ¿no? No queremos la ley de la selva, no, pero es que nadie quiere la ley de la selva. Lo que tenemos que tener es un Estado de Derecho sólido y estable. Y dentro de ese Estado de Derecho abrir la puerta de la competencia. Y ser muy transparentes respecto de los costes. Pero en eso tenemos muchos problemas. De los costes, en la medida de lo posible, también de los beneficios. No solo, o sea, tenemos ejemplos. En el terreno educativo, por ejemplo, hay datos, desde unos estudios del año 2013, 2014, que se empezó, hay datos sobre el rendimiento de cada carrera, ¿no? De cada carrera universitaria, y de cada carrera, y además de cada universidad y de cada centro incluso. Sin embargo, es difícil acceder a esos datos. Sí. En algunas comunidades es más fácil que en otras. Pero en general es bastante difícil acceder a esos datos, sobre todo con suficiente desagregación. Uno puede saber con facilidad si gana más el graduado en informática que el graduado en ADE, pero ya si se pone a buscar, bueno, ¿y cuánto gana el graduado en ADE de la Pompeu Fabra respecto al graduado en ADE de la Carlos III, de la Central de Barcelona? Bueno, en Cataluña podría saberlo, no es muy fácil, pero podría saberlo, pero en otras comunidades es imposible. Y los datos están disponibles, simplemente no se publican. Claro, y también en el Servicio Nacional de Salud británico tú puedes acceder al resultado de las operaciones, bueno, de los cirujanos. Por el mismo motivo podríamos saber perfectamente, deberíamos saber, en Inglaterra se sabe, o sea, cada instituto, cada centro escolar, qué rendimientos medios ofrecen, ¿no? Claro, en España incluso hay una ley que prácticamente prohíbe, de una semi-evaluación que ahora mismo se está empezando a hacer, prohíbe hacerla pública. En teoría, o sea, porque los rankings están muy mal vistos, bueno, ¿qué tenemos? ¿Desconfianza de que la gente sepa cómo decide o qué? Porque date cuenta lo que sucede. Todos los profesores universitarios estamos constantemente atendiendo consultas de dónde debe estudiar mi hijo. ¿Es mejor que vaya a esta universidad o esta otra, esta carrera o esta otra? Quiero decir que este tipo de ocultación, en realidad, lo que favorece es a los insiders, a la gente que tenemos mejor información para esto y que podemos divulgarla. La elección de carrera universitaria es un ejemplo muy bueno, muy bueno de las deficiencias informativas que existen, pero que al final, de algún modo, las decisiones se toman con base en información relevante, lo que pasa que solo por algunos. O sea, la nota de corte de la selectividad, ¿cómo se decide? Hombre, se decide y se compite en base a la limitadísima información disponible, pues relativa a qué centros y qué carreras son mejores unos que otros. Las diferencias son muy grandes, sí, incluso dentro de una misma ciudad, ¿no? Muy bien, Benito, muchísimas gracias. Que te vaya muy bien con tu libro, La culpa es nuestra, y que nos perdonen nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno. No. Y nada, muchas gracias. Gracias a vosotros.